Hola, soy DarkSpider094 y les doy nuevamente la bienvenida a un nuevo video. Este es un programa donde se discuten temas de la cultura popular y desde luego la opinión dada es de mi responsabilidad. Por favor no olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Advertencia, este video contiene spoilers de proyectos del MCU previos a Capitán América Un Nuevo Mundo, más no de la película, aparte de material presentado oficialmente en trailers y artículos promocionales. Pese a ser la cuarta película de la subfranquicia de Capitán América, en realidad esta película no trae de vuelta el personaje de Steve Rogers, quien se retiró del título en el final de Avengers Endgame, con el papel titular siendo tomado por su compañero Sam Wilson, quien es actuado por Anthony Mackie. Ahora, no hay que ser un genio como para admitir que la franquicia del UCM ha estado en altos y bajos desde el estreno de Endgame en 2019. Si bien ha habido obras populares como Guardianes de la Galaxia Volumen 3, Deadpool y Wolverine y Spider-Man Sin Camino a Casa, también ha sido un periodo de extrema experimentación con respecto a los personajes del setting, con decisiones raras como darle una película en solitario al personaje de Black Widow después de la muerte del personaje. Proyectos que no fueron populares con la audiencia como Eternals, pasando sin pena ni gloria, y cambios repentinos en la realización de otros por circunstancias en la vida real, tal como pasó con Pantera Negra Wakanda por siempre, tras el fallecimiento del actor Chadwick Boseman en 2020, o bien toda la situación vivida con el despido de quien sería el villano de la saga del multiverso, Jonathan Majors, en el papel de Kang el Conquistador. No ayudaría que una vez iniciada la era del streaming, también se tomó la decisión de crear series para Disney Plus dentro de las franquicias que servirían como puentes entre películas, o bien para desarrollar personajes que no podrían acarrear un largometraje propio, por mandato del ese entonces CEO de Disney, Bob Chapek, quien exigió mayor cantidad de contenido para la plataforma. Si bien WandaVision, Loki y Moon Knight parecieron tener una acogida, tenemos otros proyectos como She-Hulk e Invasión Secreta que parecen ser simplemente detestados. Sin embargo, es ya casi imposible ignorar como cada vez que aparece un proyecto nuevo de Marvel, mucha gente espera inmediatamente que falle o que sea un fracaso estrepitoso. Estamos en una cultura francamente más crítica sin dar muchas respuestas, donde o te la pidan por ser un 1 o te alaban por ser un 10 y aún así muchos van a tacharte de sobrevalorada al poco tiempo. Una vez dicho esto, ¿es una obra maestra? Pues realmente no. Es una película entretenida, pero tampoco algo que revolucione el género de los superhéroes, el cual parece estar en un periodo de estancamiento en estos momentos. Claro, no siempre hay que reinventar la rueda, pero a veces tratar de dar ese pequeño giro de tuerca puede ser lo necesario para pasar de un proyecto entretenido a algo realmente interesante. Pero bueno, la trama principal de la película tiene que ver cómo Sam Wilson, Capitán América, debe de investigar una situación terrorista luego de que uno de sus aliados parece haber intentado matar al presidente recién electo, Thaddeus Ross, interpretado por Harrison Ford. Ross, en cambio, debe de hacer frente a su legado y frustración mientras trata de finalizar un tratado tras la aparición de un nuevo elemento llamado Adamantium, todo mientras un fantasma de su pasado lo acosa. Una de las ventajas dentro del UCM es la continuidad de los proyectos, pero al mismo tiempo esta puede ser un arma de doble filo. Si bien existe gente que está dispuesta a ver todo lo relacionado con Marvel, hay otros que simplemente pueden estar interesados en las aventuras individuales de un héroe en particular. Iron Man tiene su trilogía, lo mismo con Spider-Man y los Guardianes de la Galaxia. Thor tiene 4 películas y la IP de Capitán América ahora cuenta con su cuarta entrega. Sin embargo, en lo personal diría que esta película en particular tiene la situación de que para tomarle el peso a varias de las tramas y giros argumentales, el espectador debe de tener en su conocimiento 3 proyectos anteriores. La serie Falcon y el Soldado del Invierno de Disney Plus, la cual relata cómo Sam finalmente tomó el mando de Capitán América y tanto sus sentimientos de inequidad por suceder a Steve Rogers, como su frustración de ver cómo el símbolo es manchado con sangre, incluso literalmente. Luego tenemos Eternals, película que si bien no fue el éxito que Marvel esperaba, sí generó una duda extremadamente importante en los fanáticos del setting que fue ignorada en años. El cómo el cadáver de un ser celestial se encuentra ahora en el Océano Índico. Y quizás la más importante de todas es, curiosamente,
una de las películas más viejas del universo cinematográfico, El Increíble Hulk de 2008. La película intenta dar exposición a estos elementos en su primera mitad, para tratar de no alejar a los espectadores casuales, pero sí puede ser algo molesto en su ejecución, en un punto en que a veces pareciera ser que la película es más una secuela de El Increíble Hulk que una película de Sam Wilson como tal. Sí he de admitir que es algo curioso como tanto el personaje de Bruce Banner como el General Ross han recibido cambio de actores durante la franquicia, aun si es por situaciones completamente distintas. Edward Norton por tener problemas en el trabajo colaborativo de una película, siendo reemplazado por Mark Ruffalo en Los Vengadores de 2012, y William Hurt por su fallecimiento en 2022, siendo reemplazado por Harrison Ford en esta película. Y es que debo de sacarme el sombrero con Ford en este punto. Harrison Ford es un actor que se define solo a estas horas del partido, con roles clásicos como Han Solo, Indiana Jones y Rick Deckard. Es el actor favorito para muchas personas en el mundo del séptimo arte. Hubiese sido extremadamente fácil haber dado un trabajo medio hecho en Marvel porque ya tiene una reputación hecha y derecha. En cambio, Ford logra presentar una versión mucho más humanizada del personaje de General Ross, que no podría imaginar a William Hurt logrando, una versión mucho más vulnerable emocionalmente hablando. Hasta este punto, el personaje ha sido más que detestable en casi todas sus apariciones, alguien que la audiencia debe de odiar, pero en cambio aquí tenemos a un Ross que está al tanto de sus falencias, de los puentes que ha quemado para llegar a este punto, que está consciente de que su legado está manchado por la sangre, persecución e intento de control, y que si bien trata de mejorar en ciertos aspectos, aún cae en sus debilidades. Lamentablemente, lo que sería el giro más importante de la película es algo que fue spoileado por los trailers y el arte promocional, la transformación de Ross en el Hulk rojo. Pero quizás en este punto es más importante ver cómo llegó a eso más que la transformación en sí. Eso, y estoy casi seguro que Ford sí puede transformarse en un Hulk en la vida real, cuando es principalmente bombardeado por los fans sobre cómo Han Solo disparó primero. Lamentablemente, algo que sí le juega mucho en contra a la película es el tiempo. Y no me refiero a la duración de esta, sino al tiempo en que esta fue estrenada en los cines. En sí, la película trata de tomar riendas como un thriller político, no muy diferente a lo que Marvel hizo en Capitán América y El Soldado del Invierno de 2014, pero en un punto en que mucha gente simplemente no quiere saber de política. Sea esto por el circo mediático en cuanto a periodos electorales y la opinión casi sectaria de muchos grupos a nivel mundial sobre partidos políticos, el tema de la inclusión siendo tratada como algo malo o woke por un sector del público, y bien conflictos tan claros como la guerra de Gaza. Y es que uno de los personajes secundarios, Ruth Bat Seraph, es un agente de Israel, lo cual generó mucha controversia en el momento del anuncio del casting del personaje. Simplemente la película tuvo la mala suerte de estrenarse en un periodo de alta tensión dentro de estos puntos. En lo personal, si te gustan las películas del género de superhéroes, esta cumple. Llega a ser entretenida sin elevar el género, pero tampoco merece el odio casi desmedido que parece estar recibiendo en estos momentos. Personalmente yo soy de la idea de que cada uno debe de formar su propia opinión con respecto a las obras, y a veces es necesario separar el arte de los sucesos del mundo actual. La película requiere de mucho conocimiento previo de Marvel, así que de por sí no va a ser para todo el mundo, pero para quien le dé la oportunidad, puede que les dé una sorpresa grata. Soy DarkSpider094 y nos vemos en un próximo video. No olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Adiós.